El caso de hoy es el de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, dos jóvenes españolas asesinadas en la provincia de Málaga en los años 1999 y 2003 respectivamente. El primer crimen provocó un gran escándalo mediático, ya que se acusaron a dos personas inocentes y una de ellas terminó en prisión por más de un año. El segundo de ellos ayudó a resolver el de Rocío, aunque desgraciadamente Sonia falleció a causa de la falta de pruebas y el escándalo colectivo, que desvió por completo la atención de las autoridades y no encontraron a tiempo al verdadero asesino. Se han realizado dos documentales, los cuales os recomiendo encarecidamente. El primero de ellos está en Netflix y el otro en HBO. Así pues, comenzamos con el caso de Rocío Baninkoff. La tarde del 9 de octubre de 1999, todo cambió para aquella familia. Rocío contaba con 19 años por aquel entonces y tenía dos hermanos más. Alicia Hornos, su madre, narra en el documental que ella misma vio a Rocío antes de que fuera a casa de su novio, Tony, y que estuvo comiendo con ella unos panes con mermelada. Además, su hija la comentó que llegaría para la cena alrededor de las 9 de la noche, pero finalmente no fue así. La madre de Tony, el novio de Rocío, como digo, despidió a esta chica sobre las 9:30 de su casa y le pidió que tuviese mucho cuidado, ya que le daba miedo que ella fuera sola. Supuestamente había quedado después otra vez con su pareja y también con varios amigos para ir a la feria de Fuengirola. Tony, sin embargo, dijo que se iba a quedar durmiendo y su madre Charo, de hecho, le riñó porque había mentido a Rocío. Le había dicho que se verían después en la feria, pero él dijo que le había comentado esto porque él no tenía dinero y sabía que si él no iba, Rocío seguramente se iba a quedar con él, y como la chica estaba trabajando mucho, apenas tenía tiempo para sí misma, para divertirse, prefirió mentirla y que fuera con sus amigas. Creo que sin duda es una de las peores decisiones que ha podido tomar, porque a raíz de esto surgió lo que veremos posteriormente. Es importante mencionar que ambos chicos habían discutido días anteriores, pero que aquella tarde lo habían solucionado todo, aparentemente. Esto es un dato de interés porque es algo de lo que partió la policía posteriormente para acusar a este chico. Alicia Hornos, como digo, la madre de Rocío, se percató de que su hija todavía no había llegado sobre las 10 de la noche, algo que comenzaba a preocuparla. Entonces mandó a su otra hija, Rosa Blanca, para que fuera con el coche a por ella a la casa de su novio Tony. Rosa fue, pero no la vio por ninguna parte y comprobó que Tony estaba durmiendo. Entonces regresó a su casa y le comentó a su madre que, bueno, seguramente ella había ido a la feria, luego se había marchado a dormir a casa de alguna amiga y que no se tenía por qué preocupar. Entonces Alicia se relajó momentáneamente, aunque comenta que no durmieron toda la noche, y finalmente al día siguiente por la mañana, cuando vio que todavía su hija no había llegado, fue cuando comenzó a llamar a sus amigas. Ninguna sabía nada de ella, ni siquiera la habían visto. Sin esperar más, se marchó con el que era en aquel entonces su pareja, Juan Cerrillo, en busca de su hija. Desgraciadamente encontró lo peor, ya que vio dos zapatillas de deporte que rápidamente identificó como las de su hija manchadas de sangre, al igual que un pañuelo. Por otra parte, había manchas de sangre, también de arrastre, y las marcas, digamos, de las ruedas de un vehículo que parecía haber dado marcha atrás. Inmediatamente se lo comentó a la policía y ellos no tardaron en identificar que todo esto pertenecía a Rocío. Así pues, había un reguero de sangre que conducía a una mancha muy grande que había impregnado la tierra, por lo cual se pensaba que la chica habría caído en esa zona en concreto donde su sangre se había esparcido y posteriormente alguien la había arrastrado hacia un coche, hacia el maletero de un coche, para posteriormente dar marcha atrás y marcharse. Se estableció la muerte de la chica sobre las 10 de la noche aproximadamente, gracias a un taxista que pasó por allí y vio a una especie de coche todoterreno que estaba parado encima de la acera. De hecho, cuando el taxista se acercó con su propio coche, oyó claramente un grito desgarrador y se asustó tanto que cerró las ventanillas del coche y tan solo se lo comentó a la policía 4 días después de los hechos. Así pues, toda la población de Mijas, la localidad donde vivía Rocío, se movilizó para poder encontrarla sin éxito alguno hasta el 2 de noviembre, 24 días más tarde, cuando se encontró un cadáver en una zona llena de juncos, muy húmeda y con bastantes plantas. El cuerpo estaba quemado con algún tipo de líquido inflamable y por lo tanto estaba bastante deteriorado, tan solo quedaban los huesos. Además, un dato curioso es que tenía las piernas, digamos, abiertas, como si el asesino quisiera hacer ver a la policía que había sido abusada sexualmente. Sin embargo, nunca pudo ser confirmado precisamente por el mal estado del cuerpo. Lógicamente, se trataba de Rocío, algo que nadie quería oír, básicamente, pero la hermana pudo reconocer algunas partes de la ropa que llevaba su hermana y también algunos anillos que portaba este cuerpo. Además, por la zona había algunas bolsas de basura donde
se encontró el resto de la ropa de Rocío, aunque no había rastro ni de la ropa interior ni tampoco de los pantalones. También se encontró una pegatina del párroco que había estado repartiendo a toda esta gente que iba buscando a Rocío, en concreto del día 17 de octubre. Por eso se concluyó que el asesino realmente tenía que pertenecer al círculo familiar de Rocío, porque si no, no tenía sentido que esto estuviese allí. Algo curioso es que en muchas páginas web que he estado consultando para hacer este caso describen que Rocío aquella tarde salió de casa con una camiseta blanca de la marca Nike. Sin embargo, en el documental de Dolores, el último que se ha estrenado en HBO, Alicia Hornos, que es la madre de Rocío como he comentado, dice que llevaba un pantalón color borgoña y una camiseta a juego del mismo color, pero en el documental de Netflix aparece una sudadera negra que representaría la que llevaba Rocío, entonces no me queda claro cómo realmente iba vestida. La autopsia pudo concluir finalmente que recibió varias puñaladas y esta fue la razón por la que murió. En total recibió 8 en tanto el pecho como en la espalda, sobre todo en esta última, y también había sido agredida en el rostro, es decir, le habían roto el tabique nasal y también el pómulo, por lo que se puede decir que Rocío llegó a un momento en el que ni siquiera estaba consciente. El primer sospechoso, como ya adelanté, fue su novio, Tony. Ya había habido un asesinato por la zona de una chica que había muerto a manos de su pareja, por lo tanto este fue el primer sospechoso y la primera persona de interés. La policía le acusó de haber matado a su novia, de haber enterrado su cadáver y de estar participando en sus búsquedas sabiendo dónde estaba. Sin embargo, él lo negaba una y otra vez y él decía que no tenía nada que ver con el caso. Además, en el documental de HBO, la madre de Tony, que también aparece, comenta que su hijo estaba tan desesperado que incluso llegó a pensar en reconocer este crimen aunque no lo hubiese hecho para que la policía le dejase en paz. El chico, que ahora mismo ya cuenta con unos 40 años, participó hace poco en un programa de televisión llamado Sálvame, donde explicó todo esto que vivió y fue bastante turbio, la verdad, cómo trataron a este chico de tan solo 20 años. Como no pudieron encontrar nada relevante en cuanto a Tony, le dejaron en libertad, pasando entonces a la siguiente sospechosa, que es la protagonista del documental de HBO llamada Dolores Vázquez. Esta mujer vivió por más de un año en la cárcel, básicamente por el gran escándalo mediático que se formó en España durante aquella época y que destapó una de las realidades de este país, que a pesar de los años sigue siendo un conflicto bastante fuerte, y es la homofobia. No es un secreto que la prensa en España tiene un gran impacto, ya sea para exaltar un caso y ayudar a la víctima, como es el caso por ejemplo de Marta del Castillo. Sin la prensa, sinceramente, nunca se hubiese hecho la poca justicia que se hizo, pero este no fue el caso de Dolores. Dolores había sido la pareja de Alicia años antes, aunque todos los medios la tachaban como amiga íntima. Jamás mencionaron que fuera su pareja. Parecía que debía sentirse más avergonzada de ser lesbiana que de supuestamente haber matado a Rocío. Durante la investigación, cuando ya se había pinchado el teléfono de Dolores, aunque supuestamente Alicia no lo sabía, esta mujer la llamó para acusarla de que había matado a su hija y de que cómo podía hacerlo, por lo que Dolores se extrañó y pensó que se le había ido la cabeza con todo lo que le había pasado. Supuestamente Dolores quería volver con Alicia, pero Rocío estaba, digamos, en medio porque no apoyaba esa relación, por lo tanto Dolores habría matado a Rocío por celos. La mujer aún así niega rotundamente que ella estuviese enamorada de Alicia y comenta que más bien fue al revés. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo sinceramente en el documental tampoco me animo a decir quién de las dos lleva razón en cuanto a ese tema, solamente puedo decir que Alicia parece tener cierto cariño a Dolores. En cualquier caso, ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse, ya que fue trasladada al calabozo días después y España la conoció como una mujer fría y calculadora que supuestamente había matado a la hija de la mujer de la que se había enamorado anteriormente. Ella negó continuamente el crimen, pero nadie la creyó. Todo empeoró cuando la empleada que trabajaba en su propia casa dijo que había visto a Dolores apuñalar uno de estos carteles que se repartían con la imagen de Rocío para poder encontrarla. Sin embargo, diciendo que ese era su problema. Sin embargo, Dolores explicó esto diciendo que la empleada del hogar no entendía mucho español y que intentó, digamos, escenificar lo que había pasado apuñalando la fotografía de Rocío para dar a entender de que la habían asesinado y que ese era el problema que tenía. En cualquier caso, ninguna de las pruebas que se habían encontrado en la escena de Rocío pertenecían a Dolores, ni fibras, ni las huellas dactilares que se habían encontrado en las bolsas, ni por supuesto la colilla que finalmente destaparía todo el caso. Esta colilla pertenecía a una marca de cigarrillos
cigarrillos inglesa, pero además es que tenía el ADN de un hombre, con lo cual no podía pertenecer nunca a una mujer. Sí que es cierto que hubo una confusión en cuanto al vehículo de Dolores, porque las marcas que había en la escena del crimen sí que pertenecían a su coche, pero ella comenta en el documental que es que se lo había dejado a un cuñado de Alicia. En la escena del crimen de Rocío también se encontraron algunos cristales que pertenecían al faro de un coche, que buscaron por todos los talleres de Mijas, pero no pudieron encontrar nada. Aún así, España necesitaba un culpable. Finalmente, y como era de esperar, el juzgado popular dictaminó el 25 de septiembre de 2001 que Dolores Vázquez era la asesina de Rocío Baninkoff y que debía cumplir 15 años y un día en prisión. Así llegamos al 14 de agosto de 2003, día en el que Sonia Caravantes desapareció. Esta chica se había ido con sus amigas aquella noche para pasarlo bien, de fiesta, pero a la mañana siguiente su madre notó que todavía no estaba en casa. Encarna llamó a sus amigas para saber qué había pasado y sus amigas la comentaron alarmadas que la habían dejado en la puerta de su casa y que debía estar allí. Entonces Encarna salió y comprobó que en un árbol, unas cuantas casas más allá de la suya, estaban las zapatillas de su hija manchadas de sangre, el bolso y el móvil, algo que ya habíamos visto con Rocío. Además también observó que al lado de los coches, en concreto de uno de los vecinos, había manchas de sangre, un gran charco, y lógicamente se alarmó muchísimo. Fue entonces cuando lógicamente se presentó la denuncia y se comenzó a buscar a la menor por toda la localidad. He de decir que al igual que con Rocío, la población se volcó en la desaparición e intentaron buscarla por todas partes. El cadáver de Sonia fue encontrado, digamos, en una finca que os estaré dejando en pantalla y afortunadamente fue encontrado en unas condiciones muchísimo mejores que Rocío, porque se tardó mucho menos en encontrarla, apenas fueron unos días. Se concluyó que había sido aturdida, golpeada con una piedra en el rostro y entonces había quedado totalmente inconsciente y posteriormente fue asfixiada hasta la muerte. Algo importante es que se pudo recuperar el ADN del asesino de las uñas de Sonia, ya que se había intentado defender, y efectivamente coincidía con algo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Os acordáis de aquella colilla que se encontraba en la escena del crimen de Rocío? Pues ambos perfiles genéticos eran el mismo, de un varón. Por lo tanto, ambos crímenes habían sido cometidos por la misma persona, o al menos esa persona había estado en ambos escenarios. Pero es que el problema es que una mujer ya estaba cumpliendo condena por aquel delito. Se llegó entonces así a la figura que veis aquí, que se llama Tony Alexander King. La policía rápidamente se dio cuenta de que era un criminal británico que ya tenía antecedentes por abusos sexuales y de hecho era apodado como el estrangulador de Holloway. La policía también comprobó que el coche que tenía Tony tenía un faro roto y además su ADN se correspondía con la colilla del escenario de Rocío Baninkoff y también con el ADN encontrado en las uñas de Sonia. Por lo tanto, estaba claro que él era su asesino. Durante el juicio afirmó que la muerte de Sonia había sido de forma accidental, mientras que en el caso de Rocío sí que dio muchas descripciones bastante concretas. También se sospechó de él en el caso de María Teresa Fernández, una joven de Motril que había desaparecido en el año 2000 y de la cual todavía no se sabe nada. Si queréis que os lo traiga al canal, me lo decís en los comentarios. También su exmujer Cecilia, que aparece en el documental, afirma que desde un primer momento sospechó de su marido y que de hecho se lo comentó a familiares y amigos, pero que nadie la creyó. Básicamente, la noche en la que desapareció Rocío, Tony llegó a casa y se encerró en el baño por un largo rato, y cuando salió se marchó de nuevo. Cecilia lógicamente fue al baño a ver qué había ocurrido y vio que estaba totalmente limpio, demasiado limpio. En el caso de la muerte de Sonia, cuando vio a Tony vio que tenía en la mano un vendaje, por lo tanto se temió lo peor y finalmente denunció todo esto a la policía, tanto a la policía británica como a la española. Así pues, se le condenó a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia, otros 7 por un intento de violación en Benalmádena en el año 2001 y a 19 años por la muerte de Rocío, además de la compensación monetaria de casi 300.000 euros. El juzgado en el año 2006 no le condenó por el abuso sexual a Rocío, ya que nunca se pudo comprobar realmente, pero sí que afirmaron que tuvo que tener ayuda de algún tipo de cómplice porque era el crimen perfecto, apenas había tenido deslices. Dolores finalmente fue absuelta y todo esto ocurrió cuando se encontraba a la espera del segundo juicio tras la anulación del fallo del primero. Lógicamente, durante esa época muchas mujeres temieron quedarse solas por las noches, apenas salían de casa y fue una época bastante difícil. Tony Alexander King vive actualmente en la prisión de Herrera de la Mancha en un régimen de aislamiento total por su peligrosidad. Se le describe como un narcisista retraído y obsesionado con su imagen y además es adicto a los esteroides y al alcohol. Ni siquiera
abandona su celda para comer. Tan solo pudo disfrutar de un permiso penitenciario en el año 2007, ya que la hija que compartía con Cecilia Pantoja falleció desgraciadamente porque se ahogó en una piscina. Así que sin más, llegamos al final de este caso. Realmente da mucha rabia que una mujer perdiese 1 año y medio de su vida por simplemente el escándalo que había a consecuencia de la prensa y también de la población en general. Al menos está libre y lógicamente ha podido disfrutar de su vida, pero ese episodio la ha marcado y no me extraña porque no es solo estar en la cárcel, sino también estar 2 meses en aislamiento, tal y como menciona ella. Y bueno, al menos se pudo hacer justicia, pero ¿a qué precio? Porque sinceramente, si hubiesen indagado más en esa colilla, en ese ADN, Sonia no habría muerto. Así que bueno, como digo, si queréis el caso de María Teresa, por favor dejármelo en los comentarios y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así, suscribiros aquí abajo para poder traer más contenido a este canal y sin más, hasta luego.